El significado oculto en la parábola de Lázaro y el rico. La parábola fue dirigida a los fariseos, por tanto ellos representaban al hombre rico. Vemos en Lucas 16, 13 al 14, cuando Jesús dijo que no podían servir a Dios y a las riquezas, los fariseos se burlaban porque ellos eran avaros. Además, en la parábola menciona que el rico estando en el infierno llama a Abraham, Padre. Los fariseos a lo largo de la Biblia reclamaban ser hijos de Abraham, lo vemos en Juan 8:39. El rico seguido hacía banquetes, al igual que los fariseos y los escribas. Marcos 12:38 al 40. Lázaro representaba a los pecadores gentiles, porque se lo asocia con perros y que quería comer las migajas de pan que caían de la mesa del rico. Marcos 7:27. Además se menciona que se sentaba a la puerta del rico. Mateo 23:13. El rico estando en tormento le pide a Abraham que envíe a Lázaro a advertirles a sus 5 hermanos, para que se arrepientan y no vayan a parar en ese lugar ellos también. Esos 5 hermanos representan lo siguiente. 1. Escribas. 2. Saduceos. 3. Herodianos. 4. Celotes. 5. Esenios. Todos los anteriores andaban en un camino que lleva a la perdición. Abraham respondió que, si no creían a las escrituras de Moisés y los profetas, los cuales hablaron sobre Jesús el Mesías, tampoco creerían aunque alguien se levantara de los muertos, es decir, Lázaro, a quien Jesús más tarde resucitó de los muertos. Por ejemplo en Deuteronomio 18:15, Isaías 7:14. Y ese milagro fue para que creyeran que Jesús era el Mesías, y ni aún así creyeron. Finalmente la parábola concluye que vendrán muchos gentiles de partes lejanas del mundo, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero todos esos que se creían hijos de Abraham no pudieron entrar. Leamos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, y no empiecen a decir dentro de sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:8. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Juan 8:39. 1. Fariseos. Eran un grupo religioso judío conocido por su estricta adherencia a la ley y por su interpretación rabínica de las Escrituras. Creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles y espíritus. Menospreciaban a los demás y se querían ganar el cielo por obras meramente rituales, sin amor, fe ni justicia. 2. Saduceos. Eran un grupo aristocrático y sacerdotal que controlaba el templo de Jerusalén. No creían en la resurrección de los muertos ni en la existencia de ángeles o espíritus, y se centraban en el cumplimiento estricto de la ley escrita. 3. Escribas. Eran expertos en la ley de Moisés, Torá y su interpretación. Se encargaban de escribir y copiar los escritos de la Torá. A menudo se asociaban con los fariseos y desempeñaban un papel importante en la enseñanza y la aplicación práctica de la ley. Ellos, al igual que los fariseos, enseñaban otra doctrina aparte de la Torá, conocida como la ley oral o tradición de los ancianos. 4. Celotes. Eran un grupo radical que abogaba por la liberación política de Judea de la dominación romana. Algunos adoptaron tácticas violentas en su lucha contra Roma. No pudieron reconocer al Mesías porque esperaban un libertador político, no se fijaban en la libertad espiritual de la conciencia hacia el pecado. 5. Esenios. Eran un grupo judío separatista que vivía en comunidades monásticas dedicadas a una vida de piedad y pureza espiritual. Promotores del celibato y prácticas estrictas de disciplina. Se cree que fueron responsables de los rollos del mar muerto descubiertos en Qumrán. No supieron entender la venida del Mesías, no hay escritos de ellos que confirmen a Jesús como el Mesías. 6. Herodianos. Eran partidarios de la dinastía de los Herodes, los gobernantes locales que tenían el apoyo de Roma. A menudo se les veía como colaboradores con el poder romano y eran vistos con desconfianza por otros grupos judíos. Como podemos ver, la parábola de Lázaro y el rico se refería a todas las sectas u organizaciones que componían al pueblo judío en los tiempos de Jesús, las cuales eran 6. Representaban los esfuerzos humanos o del hombre para alcanzar el reino de Dios. Sin embargo, la séptima organización fue el cristianismo, los cuales vieron a Jesús como el profeta, Mesías, sumo sacerdote y rey anunciado por Moisés y los profetas. Entendieron todas las profecías y fiestas que se cumplieron en él, como la del verdadero Cordero de la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés y todas las fiestas que aún faltan por cumplirse. Entre ellas la de las trompetas, expiación y tabernáculos.